Hay personas que hasta ahora desconocen y desprecian la revolución velasquista y señalan que fue un fracaso. Ante eso, cito: sin embargo, los que siguen desechando esa etapa de cambios inmensos se callan. ¿De dónde viene el maíz, la papa, el camote? No de las haciendas ni del extranjero, sino del resultado de la reforma agraria. Los campesinos libres que producen alimentos andinos, el productor rural del Perú, es el resultado de la maldita reforma agraria. ¿Dónde está pues el fracaso? Remarca en este caso un libro muy interesante que comenta Hugo Neira, que también tiene su libro titulado Cusco, Tierra y Muerte. Un día como hoy, hace 55 años, se proclamó la liberación del campesino y hoy lo celebramos Día del Campesino con la gesta heroica del gran Juan Velasco Alvarado. Y vamos a rendirlo honor y gloria al gran Taita. Repasando las páginas de historia que plasmó aquí don Héctor Béjar. Antes vamos a ver este video. En el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Hoy todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde sin duda alguna a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Al hombre de la tierra, ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupac Amaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! Como verán, es fuerte, uno puede derramar lágrimas, pero somos producto de esa liberación del campesino y somos sus hijos y hijas que estamos avanzando. Hay mucho camino por recorrer,
Pero ya nos toca ahora a nosotros, como dice la frase, solo el pueblo salva al pueblo. Hay mucho camino que recorrer, pero tenemos que recordar por qué Juan Velasco Alvarado dio ese paso. ¿Y qué nos toca ahora asumir y rendirle homenaje ahora a nosotros, a Juan Velasco Alvarado? Con cariño, el Taita, el padre libertador de campesinos y campesinas. Vamos a darle una breve lectura, en este caso al libro eh, escrito por don Héctor Béjar y con la colaboración de Hugo Neira, al prólogo de este libro. Página 11. Velasco y la reforma agraria. Es preciso una breve historia del Perú. Como se sabe, desde la invasión española en el siglo XVI hubo dos sociedades, la de los indígenas locales y la de los europeos, en especial los hispanos. Hubo entonces dos culturas, los europeos y los nativos. La población autóctona era superior en número, algo que también ocurrió en México en su periodo colonial. En el virreinato del Perú, los indígenas tuvieron tierras propias. Eran propietarios dentro de un sistema de familias con parentesco que formaba una entidad llamada Ayllo. En el Perú post-incaico tenía sus autoridades llamadas caciques, que es una voz que viene de las islas del Caribe, y tenían una conexión permanente con los funcionarios virreinales llamados corregidores, es decir, al desaparecer el poder de los incas, la dominación de los recién llegados toma elementos y costumbres de la vida anterior a la invasión, un sistema para pueblos organizados y que se adaptaron a las modalidades de los invasores, una combinación del mundo inca en el que venía del otro lado del mar era descrito por los cronistas, entre ellos Pedro de Cieza de León en su Crónica del Perú. Narra también cómo los indios incorporaron los animales que llegaron con los europeos, una ganadería nueva en las Indias, las vacas, las ovejas, el asno y el mulo. Españoles e hispanos continuaron creando nuevas ciudades, además de Lima, Trujillo, desde Santa Marta y Cartagena, en lo que es hoy Colombia. En el sur andino, Pucará, Arequipa y Cochabamba en Bolivia. Todo eso a favor del muy alto y muy poderoso señor Don Felipe Príncipe de las Españas, dice la crónica de Cieza de León. La vinculación de esos hechos históricos con la etapa de la independencia en el siglo XVI es notoria y tiene que ver con el Perú en su camino difícil hacia la modernidad. Del periodo colonial provienen las haciendas y tierras que perdieron los indígenas peruanos. La independencia, la de San Martín y Bolívar, no afectó ni para bien ni para mal ese otro Perú, el mundo andino. La independencia fue para criollos peruanos. El siglo XIX fue una catástrofe para los indígenas peruanos. Tenían una élite, una nobleza, algunos de ellos estudiaron en las escuelas para nobles en Lima. Es el caso de Tupac Amaru II, que encabeza una revuelta antes de la llegada de los ejércitos de los libertadores en 1821. Pero es un historiador peruano que dedicó su vida al siglo XIX peruano. Hablamos de Jorge Basadre, el que nos dice cómo fue la evolución de las clases sociales durante la República. El rápido enriquecimiento ilícito no fue solo el guano y los negocios con la Gran Bretaña en materia de consignatarios. En 1861 se forma un sólido grupo plutocrático nacional, un pequeño número de antiguos y nuevos propietarios de tierras que antes pertenecía a las comunidades indígenas, al Estado, a la Iglesia y a las municipalidades y a las beneficencias. Dice, se apropia de la religión serrana del país. Cita sultanismo, corrupción y dependencia en el Perú republicano 1981. Durante el virreinato, el otorgamiento de un título a un hispano sin recursos, no un rango de conde o marqués, sino algo distinto, se daba con la encomienda,
era algo que la corona nunca quiso tener. No se le dio ese poder ni a los primeros conquistadores, Pizarro y Almagro. A lo más fueron gobernadores, pero la distancia entre la metrópoli y las Indias podía favorecer los reinos separados de la corona. Con la encomienda se ponía en manos del beneficio varias aldeas y comunidades indígenas locales. El concepto de encomendar era un mandato para convertir a los indios a la religión católica y de paso una buena cantidad de siervos que podían ocuparse de lo que el hacendado le imponía, trabajos de ganadería, de agricultura y también el trabajo en las minas. La gran hacienda es pues la repetición de la encomienda, pero en el siglo XX. Hay que decir entonces que el Perú republicano no fue una sociedad de iguales, que es el primer principio de una república. Lo que se estableció fue por 2 siglos un sistema feudal. Los hacendados no solo obtuvieron tierras que durante los siglos coloniales pertenecían al pueblo original, sino que la condición de los indígenas fue pues la servidumbre. Lo que los separaba de los esclavos era que esto se vendía. Como se puede comprender, la ausencia de homogeneidad ha impedido la formación de un pueblo nacional no fragmentado como lo es una sociedad dividida con diferencias amplias, existencia de regiones diversas, dispersión y aislamiento de capas sociales con tradiciones y organizaciones todavía coloniales. Estas diferencias explican las tensiones externas y las tensiones internas en el Perú republicano, dice Jorge Basadre. Antes de la reforma de 1969, la incontable masa de campesinos sin tierra propia debido a las pérdidas de sus tierras, no tenían trabajo y lógicamente lo buscaban en las haciendas serranas. Y en ese caso, el trabajador indígena y el propietario llegaba a un acuerdo. El hacendado evitaba el salario y entonces le entregaba al peón rural un lote de terreno para que lo trabajara, para alimentar a su familia o vender en el comercio local, papas, frutas, etc. Y a la vez trabajaría para la hacienda, digamos 12 días en el lote de alimentos para la familia y 20 o más días bajo el mando del patrón. Este sistema feudalista era algo natural en la sierra peruana, un precapitalismo. No había dinero sino un trueque primitivo entre el siervo y el gran señor. Todo esto fue normal desde 1821 a 1969. Hoy día ese sistema está prohibido por ley. Y sin embargo, buena parte de los peruanos no entiende que esa división social era muy grave y ha retardado nuestro ingreso a la modernidad, en la que nadie puede trabajar sin recibir un salario. Se entiende por qué en los años 70, entre 1961 y 1965, hubo gestos de protesta con las tomas de tierra. Primero los arrenderes, o sea, los trabajadores que hemos descrito, que se negaron a continuar bajo ese sistema. Y esa protesta comenzó en la zona de la Convención y luego formaron sindicato de campesinos que invadieron las tierras de las haciendas, esas mismas que habían perdido en los litigios entre comunidades organizadas para recuperar lo que fuera de sus padres o abuelos y hacendados sedientos de extender sus terrenos. Ahora, ¿por qué se toma la decisión de reforma agraria de 1968-1969? Es preciso decirlo, de un día al otro se forma en el Cusco la Federación de Campesinos y ellos organizan la toma de tierras desde 1960. En Lima no se entiende qué pasa en el Cusco. La policía y los hacendados las llaman invasiones, lo cual era cierto. Los campesinos las llamaban recuperaciones de lo perdido ante los abusos de esa clase que describe Jorge Basadre. Las invasiones, el que describe esta nota las vio y hace saber de esa protesta en artículos publicados en el diario Expreso, enviados al Congreso de esos años, en plena discusión sobre la reforma agraria. Las marchas de los millares de campesinos operaban de una manera muy astuta y eficaz. Primero hacían correr el rumor de que la ocupación era en la hacienda X y en realidad iban a la hacienda Z. Evitaban el choque con la policía y el ejército.
En la memoria de la gente rural está el recuerdo de la violencia. En muchos casos hicieron o mataron a propietarios o rompían muebles, o sea, una suerte de venganza y barbarie. Las tomas de tierra en los años 70 era algo digno de Gandhi. No había violencia alguna, llegaban, no entraban a las casas, no usaban armas de fuego, u otras simplemente se sentaban en la tierra, un ritual antiguo, el cuerpo de las mujeres sobre la tierra misma y los varones ponían una mesa y algunas sillas en pleno campo para que vinieran las autoridades y discutir el retorno de las tierras robadas o perdidas. Luego se iban todos. Hemos visto columnas enormes de hombres y mujeres, gente mayor y niños que se quedaban y luego se iban. Por lo general, el efecto que causaba provocaba que la familia de los que se llamaban los propietarios no volvieran nunca más. Esta estrategia de los sindicatos rurales hizo pensar a los militares que si se extendían de Puno a Cajamarca, es decir, a lo largo de la espina dorsal de los Andes, iba a ser 2 o 3 millones de campesinos sin tierras propias movilizados. Los militares plantearon su hipótesis. ¿Quién los va a parar? Nosotros. ¿Y para qué defender a la oligarquía terrateniente? Ahora, ¿por qué un régimen militar? En el tema de Velasco y el gobierno militar se olvida cómo los militares se habían preparado para una revolución. Hay que señalar la formación de las Fuerzas Armadas. Como he dicho anteriormente, el general José de Carmen Marín funda el CAEN el 31 de octubre de 1950. Sorprende que un grupo de militares modifique la estructura social del Perú al establecer una reforma agraria después de 19 años, y con ello desaparezca toda una capa social de hacendados. La historia peruana explica ese cambio social. De hecho, me parece que pesaron enormemente en la postergación de la reforma agraria por el Estado. Los riesgos de desaparecer esa capa social. En lógica conclusión, la reforma agraria crea unos 600.000 campesinos con lotes de tierra. Hoy, según el INEI, hay 2 millones de empleos rurales. La reforma agraria de 1969 fue la primera ola de empleo rural y por lo visto ha crecido. Repito que este libro no necesita prólogo, este libro es doble. Es una descripción clara y honesta de lo que fue el periodo de Velasco, bajo la pluma de Héctor Béjar. Historia de los diversos movimientos de lo que se llamaba el proceso peruano y a la vez el punto de vista de Béjar, su experiencia, puesto que él había formado parte de una identidad que se llamaba Sin Amos, un organismo que se conectaba con los pueblos del Perú, vinculando profesionales a la vez intelectuales en un sistema de apoyo, tanto al Estado como al pueblo mismo. No era un partido, sino un conjunto de gente libre y capaz de conversar con hombres y mujeres lo más sencillo del pueblo. Fueron un grupo de civiles, el equipo lo dirigía Carlos Delgado y el general Leonidas Rodríguez. Y en ese equipo, Helan Jaworski, Jaime Llosa, José Luis Alvarado, Francisco Guerra García, Gerardo Cárdenas, Ismael Frías, José Adolf, Hugo Neira y el mismo Héctor Béjar. Se llamó a ese grupo el Sin Amos, o sea, sin amos. Partíamos desde los principios de esa revolución que creía en la propiedad social y una suerte de democracia fundada en la participación inmediata de los pueblos y sus organizaciones colectivas. Y Héctor Béjar fue parte de esa singular burocracia que no estaba casi nunca en sus oficinas, sino al lado de las organizaciones rurales o empresas industriales y docentes. A veces los ministros nos llamaban antes de alguna reforma. La lucha ideológica no fue solo con los partidarios de esa sociedad sin modificaciones, sino también con los partidos comunistas. Nuestra postura fue no presionar a los pobres, sino educarlos, para no depender del aparato estatal. Sí, de alguna manera para dejar atrás la vieja estructura de gobierno. Éramos un sistema que se parecía a la idea de los países autoorganizados como la Yugoslavia de Tito. No necesitábamos copia, otros proyectos. Contábamos con la costumbre del pueblo andino, capaz de organizarse por su propia pasión, por la vía colectiva, desde milenios de años. Pero si se mira las ciudades peruanas, no se puede dejar de ver cómo tuvieron siempre barriadas.
y casas de autoconstrucción. En realidad, algo que puede acaso no soportar un terremoto, pero sí les puede ayudar en el momento en que las levantan. En las barriadas siguen teniendo un valor las ollas comunes cuando el hambre, como en las épocas de pandemia, acecha. Dichas ollas salvan de la muerte a decenas de personas. Todo esto lleva a Héctor Béjar a lo que llama la utopía ineludible, es decir, inevitable de realizar. Dos narrativas. Un libro doble como este, La Era de Velasco, el antes, durante su gobierno y después del gobierno de Velasco, y luego la crónica histórica de ese periodo excepcional y su propia y libre opinión. El orgullo de haber participado en uno de los mejores gobiernos que ha tenido nuestra patria. Pero este libro es muy distante de lo que hasta ahora se pudren en las librerías siempre en contra del periodo de 1968-1975. El desprecio de los conservadores, como aquel que se titula La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen. Como se ve, solo interesa cuándo y cómo acabó. Velasco tuvo que retirarse porque estaba muy enfermo. No hubo una revuelta en contra de él. Lo lloraron y su ataúd reunió una inmensa muchedumbre. En cuanto a libros, no lo admiten ninguna virtud y la palabra caída está unida a la palabra fracaso. Sin embargo, los que siguen desechando esa etapa de cambios inmensos se callan de dónde viene el maíz, la papa, el camote, no de las haciendas ni del extranjero, sino del resultado de la reforma agraria. Los campesinos libres que producen alimentos andinos, el productor rural del Perú, es el resultado de la maldita reforma agraria. El Perú puede alimentar el doble de lo que produce. ¿Dónde está pues el fracaso del velasquismo? 2 millones de campesinos con empleos y lotes que son suyos. Y por eso algo de lo que los peruanos nos sentimos orgullosos, nuestra gastronomía. Es una de las mejores en el mundo. Los insumos ya no provienen de una clase convertida en siervos. Hoy ya no los hay. Y es hora de que las dos culturas se respeten. Y es posible que las dos culturas, la que habla el castellano, lengua más corriente en el mundo, después del inglés y el chino, con más de 600 millones de hispanohablantes y los que se expresan en lenguas originarias como el quechua o el aymara, no acceden a las ventajas de la mundialización. Además, los descendientes de los runas pueden y deben entrar al conocimiento de las ciencias y las humanidades. Los chinos y los indios de la India conocen la cultura mundial y sí están al nivel industrial de los países occidentales. Es porque han absorbido las lenguas europeas, la ciencia, las humanidades, historia mundial, sin por ello perder su cultura, sus filosofías y sus religiones. El saber es mundial y en el Perú hay dos culturas, la que trajeron los castellanos y la otra, la cultura milenaria de los antiguos peruanos como los quechuas. Debemos tener ambas. El Perú merece tener hijos más estudiosos y más humanos. Desde algún lugar lejano del cosmos saludarán los incas y los grandes marinos que llegaron al continente, esta América que es una inmensa isla de donde vendrán la raza cósmica, dijo un filósofo mexicano. Aquí llegaron todas las razas. Firma Hugo Neira, 28 de septiembre de 2021. Prólogo al libro de Héctor Béjar Velasco. Y esto merece ser leído en su totalidad. Pero hay una frase que ha lanzado que ha sido contundente. Hay personas que hasta ahora desconocen y desprecian la revolución velasquista y señalan que fue un fracaso. Ante eso, cito: sin embargo, los que siguen desechando esa etapa de cambios inmensos se callan. ¿De dónde viene el maíz, la papa, el camote? No de las haciendas ni del extranjero, sino del resultado de la reforma agraria. Los campesinos libres que producen alimentos andinos, el productor rural del Perú, es el resultado de la maldita reforma agraria. ¿Dónde está pues el fracaso? Remarca
En este caso, un libro muy interesante que comenta Hugo Neira, que también tiene su libro titulado Cusco, Tierra y Muerte. También está para leerlo. Pero hay que recordar que la historia y la lucha continúa. Por ejemplo, lo que vemos en la pantalla se acabó hace 55 años con la lucha de nuestros abuelos y abuelas. Y nosotros debemos continuar. Hay todavía abandono de parte del Estado en cuanto a nuestros hermanos y hermanas campesinos. Por ejemplo, lo que vamos a ver. ¡Hasta 10 céntimos! ¡Ay, la yuca! ¡Estamos olvidados! ¡Mira! Todos los candidatos trabajamos de la chacra. Vivimos de la chacra. ¡No es justo! ¿Usted cree que no es justo? 10 céntimos. 10 céntimos. Perdido en el amor. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? La yuca ahorita está. La yuca también. Pero la presidenta se cambió sus ideales. Bien cambiada. Gracias a nosotros. No tenemos nada en contra de esos policías. Ellos cumplen las órdenes, sí. Pero ¿cuánto dinero está yendo para ahí? En vez de venir y decir, ¿sabes qué? Hagamos obras. Ahí está claro ejemplo. Reitero, la lucha continúa, nos tocó a nosotros y tenemos que asumirlo, con todas las limitaciones que pueda haber. Pero igual, solo el pueblo salva al pueblo. Hay que organizarnos. Ahí está la experiencia. Cómo es que nuestros abuelos, abuelas se autoorganizaron. Es la tarea pendiente por construir y por conquistar nuestra segunda liberación. Nos vemos, compatriotas. Fuerte abrazo. Tupanán Chicama. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.